Bienvenidos a una semana más. Buenos días, Estrada, Ceballos, Herrera, Agüero, Fabricio, Flores López, Felipa, Lama, Almonacid, Coronel, Cayupe, Guzmán, Guerra, Palacios, Rodríguez, Olivos, Rodríguez Tello, González, Castro, Román, Canchaya, Díaz Gomero y Paz. El día de hoy ya estamos en la semana 35, vamos a terminar lo pendiente de la semana 34 y entramos a nuestro repaso de semántica. La semana pasada prácticamente tuvimos un repaso total de lo que fue sintaxis. Sintaxis de la oración hace referencia a la estructura de la oración. Repasamos su composición, cuando son oraciones simples, cuando son compuestas, etcétera, etcétera. Por eso el día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que teníamos pendiente, que es la subordinación, y comprender solamente algunas reglas y aplicación de este tipo de oración. Un segundo. Sí, estamos bien. Este es el material. Luego acá vuela la misma. Muy bien, ya habíamos visto que la oración compuesta subordinada, yo voy a poner acá, Villasol, cuarto. A diferencia de la coordinada, tenía un verbo principal y un verbo secundario. Es una oración que generalmente puedo dividir en dos o varias proposiciones. Recuerda, a cada verbo le corresponde una proposición. Es decir, por cada verbo hay una baby oración, una oración baby que le acompaña, información a su alrededor. A veces no. A veces el verbo está solo, solín, solito, y solo, solín, solito es una proposición. Es igual de válido. Entonces, voy a tener babies oraciones, dentro de una oración madre. Y el chiste con las subordinadas es que solo una es la predominante. Y las demás son subordinadas. Las demás oraciones es muy difícil que las entienda por sí solas. Necesito de una información anterior. Es por eso que las oraciones subordinadas a la proposición principal, a la que sí tiene sentido sola, le suele hacer preguntas que se responden en las otras proposiciones. Es decir, voy a hacer un gráfico. En esta esquina nada más, ¿ok? En esta esquina. Una oración, una madre oración, puede tener dos o más proposiciones. Esto quiere decir que adentro cada una tiene un verbo. En una oración subordinada, uno es el bebé que nació primero. Y el otro es el bebé que nació después, para entenderlo. Este bebé que nació primero se puede, pues, entender por sí mismo. Gracias, se puede entender por sí mismo, o le puedo hacer preguntas que están respondidas a través del bebé 2. ¿Cómo es eso? Puedo hacerle preguntas al bebé 1 y van a ser respondidas a través del bebito 2. El bebito 2 va a contestar por el bebito 1. Pero este bebé 2 o proposición 2, si yo le hago preguntas, no voy a tener respuestas en la oración. Por eso es la oración subordinada. No le puedo hacer preguntas porque no voy a tener respuestas en la oración. El bebé 1 es tan dominante que solamente pregunta, no responde. ¿Ok? Nos vamos a quedar con esa idea. Perfecto, ahora sí, lo borro. Ay, no, porque ¿dónde se borra? Y lo primero que vimos, esto sí lo llegamos a ver la semana pasada, les pedí que lo repasaran un poco. Lo primero que tenemos que recordar son los nexos, ¿ok? Nosotros teníamos nexos coordinantes. Por favor, para participación voluntaria, porque hoy probablemente haya poca participación que yo pueda llamar. Les voy a pedir que escriban en el chat de manera libre algunos nexos que recuerden, algunas conjunciones que recuerden, pero de la oración coordinada, de la compuesta coordinada.
Yo doy un ejemplo. Disyuntivo o. ¿Se acuerdan? Ese era un nexo de las oraciones coordinadas. ¿Alguien más se acuerda otro nexo? Yo he dicho o, que era disyuntivo. ¿Alguien se acuerda otro nexo de las oraciones coordinadas? ¿Algún adversativo? ¿Algún distributivo? ¿Se acuerdan? ¿Algún distributivo, adversativo, explicativo? ¿Se acuerdan algún explicativo? ¿Algún hilativo? Ajá, muy bien, Palacios, o sea, de explicativo. ¿Alguien más? ¿Algún otro nexo? A ver, yo un adversativo, el pero, que es el más común. Pero es el adversativo. Es importante repasar, sí, por favor. Pero bueno, pues el año ya se va a acabar, mi cerebro ya está pidiendo auxilio, ya está pensando en vacaciones o en dormir. Tal vez no era un nexo. Ya, entonces, ya no debería hacer este review porque lo hicimos la semana pasada, pero lo que sí vamos a enfocarnos hoy es que esos nexos de la clase de oraciones coordinantes me permiten saber que esas oraciones son coordinadas, no subordinadas. Y las oraciones subordinadas tienen sus propios nexos. Que sí, porque, aunque los enfáticos que tienen tildes, porque son enfáticos, tienen tilde, cuándo, cuánto, dónde, qué, y puntos suspensivos, porque falta cuál, falta por qué. Y los relativos, son relativos porque a veces tienen tilde, a veces no tienen. Son relativos cuando no tienen tilde, ¿ven? Como sin tilde, cuando sin tilde, qué sin tilde. Y le vamos a agregar el qué, la que y cuyo. El qué, la que y cuyo, cuyo. Nuevamente, voy a tener una oración madre, una madre que ha parido dos bebitos, dos oraciones, dos proposiciones, dos bebés, dos o más. Pero siempre un bebé nace primero. No va a botar la mamá de dos bebés al mismo tiempo. Qué dificultad. Entonces, este bebé se siente el bichoto de los bebitos. Se siente el empoderado. Este bebé está conectado a su gemelo o a los demás bebitos a través de un cordón umbilical, ¿cierto? En nuestro caso, el cordón umbilical va a ser un nexo. Si este nexo era uno de los coordinantes, si este nexo era uno de los nexos coordinantes, como y, ni, que eran copulativos, como pero, sin embargo, no obstante, como o bien, como hora bien, hora, ya. ¿Se acuerdan esos nexos? Es importante que tengan esa diapositiva de los coordinantes a la mano por si no se acuerdan. Y si era uno de estos nexos, quiere decir que el bebito 1 y el bebito 2 se llevan bien, tienen el mismo valor, los dos son igual de importantes. Pero si este nexo es un nexo subordinante, ojo con el que se repite, ahora vamos a conversar sobre eso. Sí, porque es un aunque, es un cómo, es un cuánto, es un cuándo, dónde, qué con tilde, qué, bueno, este que ahorita lo vamos a analizar porque también es un copulativo coordinante. El qué, la qué, quién, cuyo, cuya, cómo, quiere decir que es una oración subordinante. Es decir, el primer bebé domina, es el bichoto. Este no responde, solo pregunta y los demás contestan. ¿Ok? El bebé 1, en caso tenga un cordón umbilical, un nexo subordinante, el bebé 1 solo pregunta, no contesta. El B2 contesta. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a escribir en el chat estos nexos para no olvidarnos. Nexos subordinantes. Subordinantes. 1
conjunción subordinante que, ojo, aquí hago un paréntesis, el que también puede ser un nexo coordinante, ¿se acuerdan? Aquí tiene que ver la intención de la oración. Que sí, porque junto, aunque. Dos, enfáticos, son enfáticos porque tienen tilde. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Todos los que tengan tilde. ¿Por qué? ¿Cuál? Y los relativos, que son a la mayoría de los enfáticos sin tilde. Son relativos porque a veces tienen tilde, a veces no tienen. ¿Qué? Y le voy a agregar el qué, la qué, bueno, quién, que ya lo conocía, quién, quiénes, cuyo, cuya, cómo sin tilde, cuándo sin tilde, dónde sin tilde. El cuya también lo estoy agregando. ¿A qué se refiere con que lo está agregando? Que no son los tradicionales que les puedo poner tilde. ¿Ok? A cuya no le pongo tilde normalmente, pero igual es un relativo. Ok. Ahora que tengo los nexos, recuerdo los pasos. Primero, identifico el nexo. Si es un nexo coordinante y es exclusivo de los coordinantes, oración coordinada. Si es un nexo subordinante y es exclusivo de los subordinantes, oración subordinada. Si veo el qué como nexo, tengo que dudar un poco, porque el qué puede ser nexo subordinante, pero también puede ser un nexo copulativo coordinante. Ahí vamos a tener cuidado con el qué. Ok, el siguiente paso es identificar los verbos. Verbo, verbo, verbo. Si ya viste que tu nexo es subordinante, tu chamba ahora es saber cuál de estos verbos que has encontrado es el principal y cuál de estos es el secundario o los secundarios. Para eso vas a englobar toda la información que acompaña a cada verbo, es decir, la proposición de cada verbo. Por cada verbo hay una proposición. A veces este verbo tiene información que le acompaña, proposición 1, pero a veces este verbo está solo, solín, solito, al principio generalmente. Ah, ya. El verbo por sí mismo es una proposición. Increíble. Ok, y luego de que sabes las proposiciones, conoces el nexo, conoces los verbos, todavía no sabes cuál es principal, cuál es secundario, ya realizas lo siguiente. Como tal, hoy solo vamos a ver la oración compuesta subordinada sustantiva y cómo saber si es sustantiva de sujeto, sustantiva de OD, sustantiva de OI o sustantiva de atributo. Pero aparte, hay subordinadas adjetivas y adverbiales que se hallan de otro modo. Hoy solo nos vamos a enfocar en las oraciones subordinadas sustantivas. La semana pasada les había conversado algo del sapodoyaj, es decir, cuando una oración sustantiva cumplía función de sujeto, aposición, objeto directo, objeto indirecto y agente. Ahora, solamente vamos a enfocarnos en cuando cumple función de sujeto, de aposición, de OD y de OI. El agente todavía no. Y vamos a hacer un mayor énfasis en la diferenciación de oraciones sustantivas subordinadas con función de sujeto y con función de OD. ¿Por qué? Porque son las más comunes, las que se suelen confundir porque se hallan con la misma estrategia. Bien, espero que estemos tranquilas, tranquilos, porque es información para procesar. Antes de avanzar, pregunta al público. ¿Qué pregunta hago yo para obtener el sujeto? ¿Qué preguntas hago yo para obtener el sujeto? ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntas? Supongamos que te digo, Carla compró, ¿quién más verbo? Excelente.
Carla compró pan al vendedor. Es un clásico, esta oración es un ejemplo clásico. Ok, Palacios nuevamente nos dice que ¿quién compró pan? Excelente, Román. Ok, las dos nos dicen que es Herrera también, que la pregunta es ¿quién? No a quién, no para quién. La pregunta es ¿quién? La convencional. La pregunta convencional. Vamos a recordar esto y también vamos a desaprenderlo un poco porque lo usamos para todo y ahora vamos a conocer otra estrategia. Pero lo básico, ¿quién más verbo? ¿Quién compró pan? ¿Quién así? Carla compró, ay, perdón, dime mi ejemplo, lo borro, lo pongo mal. Te pasa, a mí se pasa. Carla compró pan al vendedor. ¿Quién? Verbo. ¿Quién compró pan? Carla. Tengo el sujeto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo hallo al OD? O si alguien ya sabe la respuesta, la puede poner, pero ¿cómo hacía yo para hallar el OD? Si no me acuerdo, lo puedo googlear, porque el objetivo es repasar y repasar y repasar y repasar. Contra más información consumas visualmente, auditivamente, se te va a hacer más práctico aprenderlo. No tiene que ser de chancón. Uy, esta vez me enseñó, esta vez tuve que aprender. ¿Qué pregunta hacía yo para hallar el OD, el objeto directo? Si no me acuerdo, la puedo googlear. Voy a darnos 15 segundos. ¿Qué? ¿Qué más qué? Ok, vamos a ir dando pistas. ¿Qué compró Carla? Ya, más o menos. ¿Qué es lo que? Más verbo, más sujeto. El dónde nos ayudaba para circunstancial del lugar. ¿Se acuerdan del circunstancial del lugar? Entonces yo hallo el OD con ¿qué es lo que? Más verbo, más sujeto. ¿Qué es lo que más? Verbo más sujeto. Así yo hallo el OD. ¿Qué es lo que más? Verbo más sujeto. Así yo hallo el OD. ¿No me voy a olvidar o no? ¿Qué es lo que? Verbo compró, sujeto Carla. Respuesta pan. Objeto directo, pan. Y la siguiente ya es un poco más compleja. ¿Cuál era la pregunta para hallar al objeto indirecto? ¿Cuál era la pregunta para hallar el objeto indirecto? ¿O cuál es la respuesta? Ya sé que Carla es el sujeto. Ya sé que compró es el verbo. Ya sé que pan es el OD. Por lo tanto, me queda información disponible al vendedor. Una forma de resolver estratégicamente es por el descarte. Si ya sé todo lo demás que es, lo que no sé qué es, hoy, si eso es lo que te está pidiendo la pregunta, ¿no? De repente puede ser un circunstancial, pero si la pregunta te pide el OI, y ya sabes que todo lo demás tiene nombre, eso que no tiene nombre, hoy. ¿A quién le compró Carla el pan? Muy bien. La pregunta para hallar el OI es la siguiente. Por favor, no olvidarlo. Au, 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 au. Esto de acá, ¿cómo lo subo? Chico, pero ¿cómo lo subo? Ya. El OI lo tengo preguntando. ¿A quién o para quién? Más verbo, más sujeto, más OD. No tengo cómo achicarlo, disculparon. No puedo hacer la letra más chiquita. Lo voy a poner por aquí. Entonces diría lo siguiente. ¿A quién compró Carla pan? ¿A quién compró Carla pan?
Respuesta, muy bien, Fabricio. Ah, Yupanqui tengo que poner. Al vendedor. Ok. Cuando yo pregunto a quién o para quién, un truco que te va a ayudar de ahora en adelante es que apenas tú veas en una oración la preposición al, vas a saber que tiene objeto indirecto. Cada vez que tú veas que tiene un a, un para y un al, lo enfatizo porque esto es nuevo, y un al, sabes que tiene hoy. Cada vez que vea una oración que tiene un a, un para o un al, yo sé que tiene hoy esa oración. Amén. ¿Ok? Perfecto. Algo nuevo que sí les voy a introducir y necesito que presten bastante atención es lo siguiente. En la vida no todo es lo que parece, ¿cierto? La vida a veces te confunde, la vida a veces te llena de dudas. Parece que es, pero no es. Lo único que voy a agregar ahorita y luego lo voy a explicar es lo siguiente. Tú siempre tienes que andar desconfiada, desconfiado. No puedes creer porque simplemente la pregunta se responde que eso es un OD, que eso es un OI. Ahorita no preguntes por qué, solamente escucha. El OD lo voy a verificar reemplazando por lo, apúntalo. Y el OI lo voy a reemplazar por un le. ¿Cómo? Paciencia. ¿A qué cosa voy a reemplazar? Paciencia. Pero ahorita memoriza. El OD yo lo obtengo preguntando ¿qué es lo que más? Verbo más sujeto y reemplazo por lo. ¿Qué es lo que más? Verbo más sujeto y reemplazo por lo. Y el OI, ¿a quién o para quién más? Verbo más sujeto más OD y reemplazo por le. ¿A quién o para quién más? Verbo más sujeto más OD y reemplazo por le. Ese es el OI. ¿Ok? Ahora sí, que ya sabemos esto, podemos entrar a ver las oraciones subordinadas de sustantivo. Borro todo, voy a contar hasta 5 y lo borro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, lo borro, lo borro. Listo. Ahora sí podemos entrar al sujeto. Otro caso que es regla universal. Un segundo. Un segundito, un segundito. Ya. Una regla universal es que aquella oración que tenga un quién va a ser sustantiva. ¿Ok? Aquella oración que tenga un quién o un cual va a ser sustantiva. Esa es una regla universal. Ah, sí, Palacios. Pero voy a seguir, Palacios. ¿No importa? Ya, no, tú nomás porque las necesidades son más importantes. Sí se escucha. Ok, listo, continuamos. Una regla universal para ser sustantiva es que la oración tenga un quién o un cual. Todas las oraciones sustantivas no los tienen, pero aquella oración que tenga como nexo a quién o a cuál es oración subordinada sustantiva. Regla universal. Oración que tenga como nexo quién o cuál es oración subordinada sustantiva. Aquí y en la China. Esto no quiere decir que todas las subordinadas sustantivas tienen solo esos nexos. No, hay más nexos. Pero cuando tú veas una oración subordinada, que su nexo sea quién o cuál, va a ser sustantiva.
No va a ser adjetiva, no va a ser adverbial, que hoy día no las vamos a ver. Va a ser sustantiva. Pero te vas a quedar con más nexos. Más nexos como qué, como cómo, cuál, cuyo, etc. Y tú te tienes que preguntar, ok, estos no son mis nexos regla, no son quién ni cuál, pero eso no quita que no puedan ser sustantivas. Ok, para esos casos tenemos que identificar lo siguiente. Las oraciones pueden ser simples o compuestas, y las compuestas pueden ser coordinadas o subordinadas. Las subordinadas pueden ser sustantivas, adverbiales. Ay, esto no, ya adverbiales o adjetivas. Las sustantivas pueden tener función de sujeto, por favor, esto ahora sí. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden tener función de sujeto, función de OD, función de OI o función de atributo. Ya hemos recordado cómo hallar los sujetos, los OD, los OI. Si no se hallan a través de sujeto, de OI, es atributo. Y vamos a hacer un énfasis en las de sujeto y en las de OD porque se hallan con un proceso similar. Ok. Cuando hablamos de estas funciones, hablamos del bebito 2. ¿Se acuerdan que yo tengo una oración madre que ha parido gemelos, trillizos? En este caso tiene gemelos. El primero que salió es el bebé bichoto, el bebé independiente, el bebé autónomo, el bebé que no responde, que pregunta. Ah, muy bien, corazón. Este bebé que no responde, que pregunta, es el bebito principal. El verbo principal. Es la proposición principal. Pero esta oración, esta proposición, que es el bebito 2, que no pregunta, este bebito responde, no tiene un nombre, pobrecito. ¿Qué le vamos a llamar? Bebito subordinado. Este bebito 2 puede ser un bebito alias sujeto, un bebito alias OD, o un bebito alias OI, o un bebito alias atributo. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo, por favor. Este bebito 2 puede ser alias sujeto, alias OD, alias OI, o alias atributo. Así como tienes a tu amigo el Jorge y tiene su alias el Pepe, ya, este bebito 2 tiene su alias sujeto, habla OD, OI, atributo. ¿Ok? Ok. Hasta aquí. Espero que estemos bien. Es oración subordinada porque tiene un verbo principal y uno o más verbos secundarios. Ahora sí, paso 1. Encontrar el nexo. Paso 1, encontrar el nexo. A ver, todos. Uy, lo perdí. Aquí tienen la lista. Paso 1, encontrar el nexo. Ok, ya lo encontré, es un quién. ¡Oh! Y la misma ha dicho que aquí y en la China, si el nexo es quién, la oración es subordinada sustantiva. Ah, ya, entonces no es oración ni adverbial, ni es oración subordinada sustantiva. Buenos días, señorita María. Buenos días, jóvenes. Así. Perfecto. Ahora que ya encontré el nexo y que yo sé que es un nexo subordinante, no es un nexo coordinante porque no es disyuntivo, no es adversativo, no es explicativo, que tú ya lo has tenido que venir repasando, los nexos coordinantes. Ya sé que es un nexo subordinante y que es un nexo exclusivo de las subordinantes sustantivas.
puedo proceder a encontrar a los verbos. ¿Ok? Cada vez que ustedes quieran participar de manera voluntaria, yo lo voy a estar apuntando. Como es un tema 100% nuevo, yo voy a estar hablando más. Pero cada vez que ustedes tengan una pregunta o una respuesta, la hacen y yo apunto a las participaciones. Hoy no voy a llamar, no puedo llamar. Ok, continuamos. Paso 1, encontrar el nexo. Paso 2, los verbos. Tú sabes que es un verbo si solo si está conjugado. De la palabra escribir, escribió. Él escribió, ella escribió, no sé, etc. Y murió. De la palabra morir, él murió, ella murió. Están conjugados. Escribió y murió. Ya tengo dos verbos. Es compuesta. Fijo, oración compuesta. Ya sé que el nexo es un nexo subordinante. Oración compuesta subordinada. Y ya sé que este nexo es el exclusivo de los sustantivos. Oración compuesta, subordinada, sustantiva. Y ahora necesito saber si es conjunción de sujeto, conjunción de OD, conjunción de OI y conjunción de atributo. Pero solamente la proposición 2, el bebito 2, es el que tiene esas funciones. Entonces necesito ahora abrazar a toda la información que acompaña al primer verbo y toda la información que acompaña al segundo verbo. Es decir, las proposiciones. Yo tengo a la oración madre y ha tenido a sus bebés, pues. La proposición 1 y la proposición 2. Es decir, toda aquella información con sentido que acompaña a cada verbo. ¿Sabes que es oración subordinada? Por lo tanto, uno de estos dos es el verbo principal y el otro es el verbo secundario. Uno de estos dos es el bebito bichoto empoderado que solo pregunta y el otro es el bebito sometido que solo responde. Ahora nuestro deber es encontrar cuál de las dos es la que pregunta, cuál es la que responde, cuál de las dos es la independiente, cuál es la dependiente. ¿Quién escribió Trilce? Llego yo a la casa de Estrada y le digo, hola Aixa, ¿quién escribió Trilce? Y Aixa, yo